este asunto del mundo de la tecnología es muy común que la gente se imagine un montón de señores científicos, ellos muy ñoños, de gafas, de corbatas. Bueno, ya hoy no tanto de corbatas, pueden ir de camiseta, de short y de tenis a trabajar, pero eso sí, un combo de hombres entregados al pensamiento y al descubrimiento científico como estos. ¿Pero qué? No es así, o sea, el tema sigue funcionando así, o sea, hay un montón de ñoños con gafas y con un montón de aparatos que les permiten estar todo el día conectados a su mundo hipertecnológico. Sí, tienes razón, sigue siendo así, pero vale la pena, Sebastián, también de vez en cuando recordar que además de hombres, también las mujeres siempre han estado ahí, en la construcción, en la creación, en el descubrimiento de cosas nuevas. Las mujeres hemos jugado un papel supremamente importante. Pero sabes que la historia no la ha contado de esa manera, o sea, no sé por qué, por una rara cuestión del destino, las mujeres nunca han aparecido dentro de los primeros lugares de inventos. Hay algunas cosas muy importantes, entre ellas Internet, los computadores y también parte del desarrollo de los sitios web como los conocemos hoy en día, tienen protagonistas mujeres que se han convertido algunas veces en un anónimo, o han llegado incluso al anonimato por cosas que no podría explicar, pero Google por lo menos ha tenido en cuenta eso y les ha dado espacio dentro de su doodle para hacerles algunos homenajes. Sí, señor. Por ejemplo, que fue uno de los que salió esta semana, Sebas, habla de una mujer que fue, digamos, como la pionera en una línea del periodismo que es bastante particular y fue ella su impulsora. Los señores de Google hace mucho rato se dieron cuenta que las mujeres también éramos parte de esta historia y que si bien no hemos sido ni las más nombradas ni las más visibilizadas, ahí estamos y existimos. Hay otros Google súper bonitos, Sebas, donde nos recuerdan como grandes mujeres de la historia, entre ellas muchas grandes científicas que también los señores de Cosmos nos enseñaron, han estado construyendo conocimiento y conocimiento científico del puro y del duro. Hay unas cosas que ustedes tienen que nosotros tal vez los hombres no, y que se llama videncia o una capacidad de ver mucho más allá. No solo le pasa a su mamá cuando le dice no se monte allá porque se va a caer, no es la capacidad de evidencia de adivinar los números dentro de una mariposa o en una bola de cristal, sino esa posibilidad de ver las cosas desde diferentes ángulos y también de pensar con una cabeza más fría. De pronto eso también a ustedes les ha ayudado a ser en algunos casos mucho más fuertes a la hora de innovar en tecnología y de desarrollar aplicativos y también de revolucionar el mundo. Lo triste, Sebastián, es que esa capacidad de ver más allá de lo evidente, esa sensibilidad que tiene lo femenino, en muchos casos no ha sido bien vista. Y antes, al contrario, durante muchísimos años en la historia de la humanidad ha sido desvalorada y pormenorizada, llegando a tener incluso unos calificativos que son bastante molestos para las mujeres. Estas mujeres que han estado detrás de todas estas historias y que han estado construyendo conocimiento durante muchos años no la han tenido fácil. Realmente han tenido que imponerse a las convenciones, a lo que se creía en su época, que incluso hoy todavía se sigue creyendo. Aunque bueno, si nos ponemos a mirar así como vuelo de pájaro, muchas de las mujeres se meten hoy a internet o a comprar ropa o a tomarse selfies con sus amigas o a darle like a las fotos de Instagram o a mirar la vida de todo el mundo en Facebook. ¿Y por qué no? Es que eso no está malo, Sebas. Yo no soy de las que creo que porque entonces uno es una mujer inteligente tiene que renunciar a ciertas cosas que nos gusta hacer las mujeres, como comprar ropa y ver zapatos y saber de moda y de maquillaje y ese tipo de cosas. Pero además de comprar cosas y de chismosear en las redes sociales, también las estamos utilizando para construir pensamiento, para decir lo que pensamos, para decir cómo vemos nosotras el mundo, incluso para tratar de darle soluciones a problemas que durante siglos los hombres no han sabido cómo resolver. Hoy, por ejemplo, hay muchísimas tuiteras que vale la pena seguir, Sebas, y que son mujeres muy interesantes que están tomando la vocería y que están contando cómo vemos las mujeres ahora el mundo y cómo podemos participar en las redes sociales. En este artículo, por ejemplo, uno se puede encontrar un recopilado de 50 mujeres que vale la pena seguir en Twitter. A ver, el tema de esto es que sí son tantas, o sea, me refiero a que sí son tantas programadoras, astronautas, científicas que están ahí detrás, o el tema es que no las vemos porque los hombres quieren dejarlas a un lado porque las ven realmente como una amenaza muy fuerte.
Yo creo, Sebas, que esa es la gran pregunta. A veces cuando se dice que no son tantas las mujeres, uno se debe preguntar, ¿de verdad no somos tantas las mujeres que estamos haciendo cosas o es que realmente no nos están dejando ser las muchas que somos? Justamente esta semana hubo una situación bastante particular, Sebas, con la que los señores de BuzzFeed News escribieron un artículo en el que se dieron cuenta que estos comentarios sexistas frente a las producciones intelectuales y científicas de las mujeres siguen siendo mucho más comunes de lo que uno cree. Todo comenzó por un tuit en el que Fiona Ingleby, que es una investigadora de genética del Reino Unido, recibió unos comentarios bastante denigrantes cuando entregó a unos jurados uno de sus trabajos científicos. Lo que decían básicamente los jurados era que eso no, que le debió haber puesto como el nombre de un hombre o que debió haber utilizado la ayuda de un hombre como si ella solita no hubiera sido capaz de hacerlo. Pero es que el tema no se quedó ahí. La polémica se desató y muchas personas en redes sociales comenzaron a crear los memes porque obviamente no tenía justificación válida ni desde el lado científico ni desde ningún tipo de razón que descartaran un trabajo de investigación simplemente porque lo entregara una mujer. Obviamente, desde cosas como Blancanieves y los 7 enanitos, como Blancanieves y los 7 hombres coautores, y también algunos otros memes que identificaban los rasgos sexistas muy sesgados en este tema que ya veníamos mirando con toda la investigación que hacía esta científica y que obviamente nosotros aquí denunciamos. El hashtag era @MaleAuthorGate para que otras mujeres y otros hombres también criticaran un poco lo que estaba sucediendo en ese momento con el trabajo de investigación que aún no llegaba a una aprobación y que adicional rechazaron simplemente, según lo que ella dice, porque no tenía el nombre de un hombre como autor. Imagínate, eso es una cosa impresionante. Muchas mujeres, muchas investigadoras y científicas aprovecharon esta oportunidad para quejarse y contar cómo a ellas también les ha pasado en el mundo de lo científico, del conocimiento, en el mundo artístico, en el mundo laboral. Muchas mujeres terminan siendo rechazadas o sus trabajos y sus investigaciones no son aceptados simplemente porque algunos creen que los hombres lo hacen mejor. A ver, muchachos, estamos en pleno siglo XXI. ¿Sabías que hace mucho rato cuando las mujeres hacían un descubrimiento científico, muchas veces, por ejemplo en la teoría del universo, ellas tenían el temor de poder visualizar o de poder entregar su trabajo a la comunidad científica porque creían que lo iban a menospreciar, así ellas tuvieran la razón y se fuera en contra de lo que ya decían los hombres? Eso en muchos casos fue evolucionando, pero en otros no, y las mujeres siento que todavía tienen ese temor a poder mostrar las cosas así vaya en contra de lo común porque creen que las van a menospreciar. Impresionante, Sebas. Uno creería que eso además fue una práctica de hace algunos años, de siglos pasados, pero no, sigue pasando en pleno siglo XXI, donde tenemos millones de herramientas y las mujeres también las estamos utilizando y estamos construyendo con ellas. Pero ¿qué tanto, Sebas, nos pasará en nuestro país y qué tan cierto será eso de que somos poquitas o muchas? Pues para eso tenemos precisamente una invitada editorial. Ella es Catalina Ruiz Navarro, más conocida como @Catalina por Dios en Twitter. Es columnista, periodista, coordinadora de comunicaciones, fundadora de la revista Hoja Blanca, tuitera y obviamente es mujer y nos atiende vía Skype en una llamada de audio porque anda en la calle. Hola, Gata, ¿cómo Catalina, estás? por Dios. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Pues, les cuento que hoy para hablar de tecnología, justo se dañó internet en mi casa, los técnicos llegaron tarde y les estoy hablando desde un Starbucks, pero creo que parte de lo que esto quiere decir es que en estos momentos, en el 2015, este tipo de cosas están disponibles todo el tiempo con muchísima flexibilidad también. No importa, Cata, aquí te estamos escuchando y te escuchamos a la perfección. Cata, contanos primero un poquito quién es Catalina, por Dios, qué escribe, de qué escribe y cómo lo hace. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo les cuento, soy barranquillera, soy filósofa y artista plástica y después hice una maestría en literatura, pero creo que ejerzo esas carreras como periodista, precisamente porque soy filósofa, es que trabajo sobre todo en opinión. Tengo una columna en El Espectador, una en El Heraldo y otra acá en México en un periódico que se llama Sin Embargo, y trabajo en una organización feminista que trabaja con mujeres líderes, como trabajando con las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Cata, hay algunas cosas de las que vos desarrollás que son trabajos muy masculinos o que son ramas muy masculinas. ¿Cómo te ha ido adaptándote o de pronto destacándote dentro de esas áreas en las que trabajas o estudias?
Pues mira, es cierto que son áreas muy masculinas. En filosofía uno creería que no, pero varios estudios han mostrado que es de las carreras en donde hay menos mujeres y menos mujeres publicando. Y periodismo también es una carrera en donde muchas veces a las mujeres nos mandan a hablar como lo que llaman temas suaves, de belleza, de cultura, aunque yo no creo que ninguno de esos sean temas suaves en realidad. Y creo que son carreras que siguen siendo muy masculinas. Y por supuesto que se siente una resistencia muy fuerte. Tú ves en mis foros de las columnas del Espectador que hay unas discusiones larguísimas sobre si soy fea o bonita, o sobre si soy promiscua o frígida, y tú no ves estas discusiones en el foro de ningún columnista hombre. A ellos les discuten sus argumentos. Y empezando por ahí se notan esas resistencias. Ahora, lo que pasa es que hablar públicamente es ser una mujer pública, y hasta hace muy poco las mujeres públicas eran las prostitutas. Entonces, sí genera mucho rechazo. De hecho, ese es uno de los reclamos que más me hacen a las mujeres que hablan en público. Tratan de desvirtuar sus argumentos a partir de su moral sexual muchísimas veces. Y en el campo de la filosofía hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que en la academia en general, las mujeres, para verse inteligentes, tienen que cortarse el pelo, no se maquillan, se visten de camisa, pantalón, y empiezan como a disfrazarse de hombres. No quiere decir que cada una no haga lo que quiera, pero de alguna manera en nuestra sociedad la idea de inteligencia está muy enlazada con todas estas características que son masculinas. Y yo pienso que esto está mal, porque las mujeres somos muy inteligentes, hay todo tipo de mujeres y tenemos mucho que aportar en periodismo, en filosofía y en tecnología, por supuesto. Eso es súper bonito, Cata. Yo había stalkeado por ahí tus redes sociales, y en Instagram precisamente me parece muy lindo lo que dices, porque ¿cómo hacemos para romper, digamos, ese imaginario de que una mujer inteligente no puede ser linda y que belleza e inteligencia no puede combinar? Tú montas fotos de ti modelando en bikini en la playa con tus amigas, siendo una mujer como todas, y eso no hace que no pueda ser una mujer inteligente que está construyendo conocimiento. Claro, yo creo que eso es muy importante. Y ¿sabes qué también hago? Monto fotos cursis con mi pareja, porque creo que a muchas mujeres nos dicen que no debemos ser feministas porque eso es difícil, incómodo, nadie nos va a querer, vamos a ser feas. Y el feminismo no significa desamor. Uno perfectamente puede defender sus derechos y ser feminista y tener una vida feliz, unas personas que lo quieran, ir a la playa. Digo, es que ¿en qué cabeza se puede pensar que una cosa así es excluyente? Cata, ¿y lo que vemos de la balanza del mundo de la tecnología, que se vuelve más masculino que femenino, solo pasa en Colombia o es una generalización que está en todo el planeta? Oye, mira, acabo de hacer justo un reportaje y además me entrevisté con una chica en Medellín, programadora, que se llama Sorey García, sí, con otra mujer en Costa Rica que está trabajando con la brecha digital, con otras chicas en Perú que también están trabajando el tema, y hay muchas cosas que son sistemáticas que están pasando en muchas partes. Lo primero es que, mira, en las reglas de Internet, una de las reglas de Internet que hicieron en 4chan es: en Internet no hay niñas, niñas queriendo decir mujeres, claro. There are no girls in the Internet. Con eso lo que quieren decir es que las personas que dicen que son mujeres son hombres fingiendo, y que es un ambiente abiertamente hostil para todas las mujeres. Nosotros entramos a las redes sociales, nos insultan, nos morbosean, nos persiguen. O sea, sigue siendo esa hostilidad de la vida real y de la calle que enfrentamos las mujeres. Tú la ves reflejada igual en la en Internet y en todos los demás campos. Entonces, sí hay una brecha muy fuerte, y lo más curioso es que cuando empezó la programación pensaron que eso era un trabajo de secretarias, y en Cosmopolitan le sugerían a las mujeres que debían estudiar programación y que esa era la carrera del futuro. En el momento que se dieron cuenta que esto era una cosa tan poderosa, empezaron a decirle a las mujeres: no, esto ya es muy difícil, son matemáticas, ustedes son mejores para las... Uy, el ruido de la calle, ¿ven? Cuidado, ustedes son cuidado. mejores para las humanidades. Ya nos fueron diciendo todas que debíamos ir a estudiar humanidades y no matemáticas, y es muy curioso cómo desde los profesores, padres, compañeros, van desestimulándole a las niñas desde los colegios que no estudien carreras que tienen que ver con ingeniería y matemáticas. Es sistemático. Luego entran a la universidad y son puros hombres alrededor de ellas, y muchas dicen: oye, pues yo no quiero de pronto arriesgarme a que me digan fea, que no me quieran, a tener que enfrentarme todos los días con el machismo en la universidad.
una cosa muy fuerte es que los profesores en primer semestre les dicen, en esta carrera todos se van a rajar, esto es así de morirse, y esto los hombres, los varones, lo leen como un reto, entonces ellos dicen, ah, sí, pues te voy a ganar. Y muchas mujeres lo leen como, pero yo porque quiero meterme en este ambiente hostil, ya es suficientemente hostil todo como para tener que ahora ponerme a guerrear, a entrar a la guerra en la universidad, y dicen, ya no quiero. Pero es enteramente cultural, porque hay grandísimas programadoras y el trabajo que están haciendo las mujeres es muy importante, sí, en tecnología especialmente. Tata, porque ¿sí? Dime, porque es el mundo que se está construyendo. Programar es construir un mundo, y ese mundo está construido por hombres y no debe ser así. Cata, ahí hay una cosa súper importante. En tu blog tienes precisamente un artículo a propósito de una publicidad que salió de una empresa en la ciudad de Bogotá, donde se mostraba una mujer que tenía que preguntarle a su esposo sobre qué decisiones tomar o no. Y tú dices una cosa que me parece bonita, y es que nosotros particularmente y paradójicamente somos países muy machistas, pero somos países matriarcales. ¿Cómo hacemos, Cata? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo le motivamos a las mujeres a que sigamos hablando, a que no nos dé miedo, a que sigamos construyendo, y a los hombres también a que respeten cada vez más y podamos construir juntos este mundo? Yo creo que las mujeres debemos ser solidarias con todas las mujeres. No tiene que ver con que una mujer diga que es feminista o que no, en realidad no importa. Si nosotros ayudamos a otra mujer, nos estamos ayudando a nosotras. Si dejamos de juzgarlas tan fuertes, si les decimos tú puedes, si dejamos de hacer juicios sobre sus cuerpos, sobre la manera en que viven sus vidas, todas estas preguntas como ya te casaste, ¿por qué estás tan gorda? ¿Por qué vas a estudiar eso? Nosotros debemos aprender, primero las mujeres, pero también los hombres, a respetarle la autonomía a todas las mujeres y a respetar que ellas son dueñas de sus vidas y de sus cuerpos. Eso es lo primero. Lo segundo es que los hombres tienen que tomar responsabilidades, porque esto no puede seguir siendo un país de madres solteras, y no puede ser que en Colombia tengamos este modelo de la mujer berraca que va contra todas las adversidades, porque esas adversidades son innecesarias. O sea, los hombres deberían ser responsables de sus hijos, acompañar a sus parejas, estar ahí para las madres de sus hijos, de apoyarlas, y esto es un problema social muy fuerte que tenemos en Colombia. Muchas mujeres son cabezas de hogar, pero siguen ganando menos, siguen en la pobreza, también es femenina. Y yo creo que esto parte desde que cada una de nosotras empecemos a cuestionarlo y empecemos a decir en qué puedo hacer yo hoy para que haya más equidad de las mujeres. Y es tan sencillo como decir, de verdad todos mis invitados al panel, no sé, son hombres equitativamente con mujeres, de verdad estoy entendiendo los temas de derechos de las mujeres como derechos de todos. Yo pienso que es un trabajo de la vida diaria, pero que se pueden lograr cosas muy bonitas, y yo estoy muy contenta con las cosas que han pasado en Colombia últimamente, con las voces públicas de mujeres que han salido y de escritoras, y eso para mí siempre es muy emocionante. Cata, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en versión beta. Gracias por correr hasta un café cercano para coger señal de Wi-Fi y por enfrentarte a los camiones y a las motos que estuvieron pasando durante todo este rato. Sí, Ciudad de México es así, tan ruidosa como Bogotá, pero no, encantada de estar en el programa, y bueno, qué lástima que no me vieron, pero estaré pendiente y los estaré yo mirando en las próximas ediciones. Vale, Claro que gracias, sí, Cata. Le recuerdo que usted la puede ver a ella en @catalinapordios y también en el blog en www.catalinapordios.com. Hay un asunto importante, chicas, y es que efectivamente a veces las mujeres tenemos un poquito de miedo de expresarnos, de hablar, de decir lo que pensamos y de la forma en lo que lo pensamos. Es importantísimo que ahora, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, las mujeres nos apropiemos, nos hagamos dueñas no solamente de nuestras voces, sino también de las formas que tenemos para que nuestras voces sean escuchadas. Por eso le tenemos esta actividad viral, para que ustedes tomen conciencia, chicas, y se apropien de ellas. Las mujeres tenemos la capacidad de apropiarnos de todos los escenarios. La tecnología es uno de ellos. Es un escenario que nos permite adquirir mucha información, mucho conocimiento, y estamos en capacidad de acceder a ella. No tenemos limitantes ni de edad ni de género, y es por eso la importancia de apropiarnos de las herramientas tecnológicas. La idea es que todas las mujeres perdamos el miedo de usar este tipo de tecnología
y entremos en contacto con ella, construyamos a partir de ella y estemos como constantemente en un proceso de aprendizaje. Las tecnologías nos abren múltiples oportunidades. Empoderarse tecnológicamente implica un reto para muchas, pero es la oportunidad de que todas podamos como ampliar estas redes de contacto y mejorar y darle como un mejor futuro a todas las generaciones que vienen atrás. El mundo actual está muy sesgado a que la tecnología es muy masculina, pero debemos romper estos paradigmas y apropiar a las niñas que conozcamos, pequeñas, a las mujeres. Ahí lo tienen, chicas, la importancia de romper algunos de los paradigmas sociales y culturales que a veces hacen que las peleas que las mujeres tienen hasta con ellas mismas para poderse expresar libremente en el mundo no sean fáciles. No se mueva versión beta porque luego de este corte les vamos a explicar cómo en la antigüedad se podía ver el mundo desde los ojos de un científico. Así que no se vayan. Hoy, en versión sí, beta, claro. en tiempos donde se supone que no debería importar si uno es hombre, mujer o culebra, para tuitear lo que piensa veremos. Les recordamos quién fue Nicolás Copérnico, un astrónomo del Renacimiento que revolucionó el modelo científico de su época. ¿Qué es un contenedor y a dónde llegan las grandes cajas que traen a nuestro país todo lo que compramos? Yo habré pensado qué pasa si se cae el Apple Watch que todavía no me ha llegado. ¿Cómo es el espíritu que habita una máquina de coser? Los videos menos vistos en YouTube. Y como siempre, virales, recomendados y todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología, se lo contamos aquí en versión beta. Y ahora sí, para no tirar lo que no es, les cuento que después de esta pausa les mostramos cómo veían el mundo como hoy lo conocemos en la antigüedad. La mayor parte de los dinosaurios eran vegetarianos, a pesar de su talla enorme y su aspecto decididamente carnívoro. Una excepción era el inmenso Tyrannosaurus Rex, que al parecer comía a otros dinosaurios. Se especuló que los alimentos que constituían un solo bocado para un Tyrannosaurus alimentarían durante todo un mes a una familia humana de 4 personas. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Muchos años, en una época que se conoce como el Renacimiento, existió un hombre que en polaco se nombraba Mikołaj Kopernik. En latín se decía Nicolaus Copernicus y en español lo conocemos como Nicolás Copérnico, un hombre que definitivamente cambió la historia de la ciencia y de la humanidad con sus pensamientos que eran bastante revolucionarios para la época. Pero como Cristina no tiene tan frescos esos conocimientos sobre el Renacimiento, Ya así ya de casi se no me nació en acuerdo. esa época, les vamos a traer invitados para que nos cuenten un poco más sobre este tema. Sandubián Cañas, que es estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y Sergio Orozco, quien es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, nuestros invitados aquí a Versión Dubián, Beta. Sergio, bienvenidos. Dubián, ¿Cómo están? Hola, Dubián. ¿Cómo vas? Hola, Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Sergio, comencemos hablando un poquito de este personaje. ¿Quién era este señor? ¿Qué fue lo que hizo y lo que dijo para que sea tan importante hoy que queramos hablar de él en pleno siglo XXI? Bueno, paradójicamente, Copérnico no fue tan importante en su propia vida como lo fue unos años después. Podríamos decir que manejaba un perfil tranquilo y que aunque tenía contactos importantes con sabios de su época, tenía más bien, digamos, se hizo famoso para nosotros por la recepción y por los debates que causó la publicación de su obra. Copérnico era un clérigo polaco, precisamente como ya lo habían mencionado, que fue a Italia a estudiar, un destino común en la época en el que el Renacimiento, digamos en Italia, se estaban recuperando textos de la antigüedad clásica y en esa medida entonces era un lugar atractivo como para estar al tanto de los problemas de la época. Copérnico viaja allí, estudia y luego regresa a Polonia, donde desarrolla una vida tranquila en una iglesia precisamente de la que era párroco su tío. Cuando él muere, queda a cargo de la parroquia y allí desarrolla su vida. De hecho, su obra más importante, el de Revolutionibus, solo se publica el año de su misma muerte y dicen que solamente lo vio en su lecho de muerte, pero no alcanzó a tener, digamos, idea de lo que había realizado. Y unas décadas después de su muerte es que los debates en torno al movimiento de la Tierra y a la concepción del mundo basada en las matemáticas se vuelve importante para diversos grupos y el nombre entonces se vuelve como un ícono precisamente de esas transformaciones que identificamos con el nacimiento de la ciencia.
Dubian, para entender un poquitico la magnitud del conocimiento que dejó Copérnico a la humanidad, contanos un poquitico cuál era el desarrollo que había en ese momento en la época. ¿Qué pasaba si uno salía a decir la Tierra gira alrededor del Sol o si salía a gritar los conocimientos científicos por las calles? Sí, las grandes narrativas en la historia de la ciencia suelen entender este proceso de desarrollo de la ciencia moderna que suelen asociar con la obra de Copérnico como el inicio, entendiéndolo como un proceso de ruptura con respecto a la tradición científica de la época, que aceptaba por una parte la cosmología o la filosofía natural de Aristóteles, basada en una tierra inmóvil en el centro del mundo, y por otra parte en la astronomía geocéntrica de Ptolomeo, que es con la que Copérnico discutiría. Efectivamente, plantear el movimiento de la Tierra en este contexto donde la filosofía natural de Aristóteles, donde la visión geocentrista del mundo era ampliamente aceptada, representaba un desafío pues, a las creencias establecidas. En ese sentido es que solemos considerar a Nicolás Copérnico y a su legado científico como algo importante, pues de ahí que lo consideremos como el fundador o el padre de la ciencia moderna, como lo han dicho muchos historiadores. Sergio, por favor desglosemos, ahí hay un término importante que es el asunto del heliocentrismo. Eso suena lindo, digamos que para algunos es relativamente sencillo comprender, además con la tecnología que tenemos ahora, cómo es ese asunto del movimiento, de los astros, de las rotaciones, pero explícanos por favor qué es eso del heliocentrismo y cómo hizo Copérnico con la tecnología de su época para darse cuenta de esto. Bien, esa es una buena pregunta. Es que, digamos, lo primero que hay que tratar de hacer es ubicarse un poco en el mundo que recibe Copérnico, y en ese entonces la astronomía, que para nosotros nos dice un poco cómo es el movimiento de los astros y cómo está constituido el universo, no tenía esa tarea. En principio la astronomía estaba más interesada en calcular las posiciones. Y para hacer cálculos, los instrumentos que se utilizaban, que son esas esferas armilares que me imagino han visto en alguna parte, que son esos sistemas de muchos círculos que si uno mueve, los planeticas se mueven. Sí. Entonces se utilizaban elementos como ese para calcular las posiciones. Y durante mucho tiempo era más fácil calcular la posición de los planetas suponiendo que la Tierra estaba en el centro, teniendo la idea de que la Tierra estaba en el centro. Y eso producía el efecto de tener que utilizar muchos círculos para poder dar cuenta de lo que observábamos astronómicamente. Es más o menos esta imagen, Sergio, vení por favor Sí. y nos contás, o sea, podemos decir que esto era la imagen, la fotografía más tecnológica que había en la época de Copérnico. Claro, ¿Hacerse esos cuenta? son el tipo de representaciones, exactamente. Muy interesante porque aquí lo que tenemos entonces es una concepción clásica del Renacimiento donde el Sol tiene, por ejemplo, un rostro humano, Sí. ¿cierto? Pues un dios además. Exactamente, se piensa que ejerce algún tipo de influencia sobre los planetas, algo que se entiende durante mucho tiempo como en un sentido mágico o animista. Sí. Nosotros ya lo pensamos más bien en términos de fuerzas y atracciones gravitacionales. Y lo que hace Copérnico es poner al Sol en el centro por razones digamos, religiosas, teológicas, pensando que el fuego debe estar en el centro, como pensaban los pitagóricos. Y entonces construir una explicación del sistema del mundo, del movimiento de los planetas conocidos hasta entonces, con el Sol en el centro. Y el resultado para Copérnico era que se podía hacer al menos una idea de círculos concéntricos, es decir, círculos contenidos el uno en el otro, en el cual el Sol estaba en el centro o muy cerca del centro, y la Tierra entonces sería uno más de los planetas que giraba alrededor del Sol. Y eso es el heliocentrismo. El heliocentrismo entonces, que viene de helios, que es Sol en griego, y centro, quiere decir que el Sol está en el centro, en las explicaciones astronómicas, y se opone también a la idea, por ejemplo, del geocentrismo, en el cual la Tierra estaría en el centro y no el Sol. Ajá. Dubian, y en esa época, ¿cómo hacían para poder investigar bien esos temas científicos? Nosotros ahora tenemos telescopios, satélites, estaciones NASA. espaciales, centros también espaciales en diferentes lugares. ¿Cómo hacían en esa época para poder dar determinaciones científicas y más en un campo que ni siquiera estaba dentro de la Tierra? Sí,
hay que partir del hecho que en 1543 o a principios del siglo XVI la astronomía era ampliamente diferente a nuestra ciencia actual, a nuestra astronomía moderna. Sí existían instrumentos tales como el telescopio, instrumentos ópticos, pero no eran usados para el conocimiento de los astros. La astronomía en la época, como lo señaló Sergio, era una astronomía cuyo principal interés era el cálculo posicional, es decir, a partir de demostraciones geométricas determinar las posiciones de los planetas. Y eso lo hacía a partir de la geometría de Euclides. Pura matemática. Hablemos un poquito de las influencias, Sergio. Evidentemente, cuando uno estudia las historias de estos grandes personajes, se encuentra que nunca un ser humano solito es capaz él de construir todo ese universo. ¿Quiénes fueron las influencias de Copérnico? ¿Quiénes fueron sus grandes amigos, sus grandes discutidores? ¿Con quién construyó él todo este cuento? Bien, claro, parte de lo más interesante en estos grandes personajes que llamamos grandes científicos, qué sé yo, Copérnico, Newton, los nombres importantes, en realidad son síntesis de tradiciones previas, siempre están discutiendo con raíces anteriores, criticando otros autores, apropiándose críticamente de eso, y en ese sentido, claro, históricamente nos parece que son grandes creadores y lo son, pero la creación pasa precisamente por discutir con otros, por alegar con lo que hay. Uno de los referentes inmediatos, que Duyan lo mencionó ahorita, era Ptolomeo, que es un astrónomo griego, precisamente que construye un gran modelo de explicación astronómica que es dominante en la Edad Media y que supone la centralidad de la Tierra. Durante muchísimos años, durante más de un milenio, se trabaja con el modelo de Ptolomeo, que crea unas herramientas matemáticas, digamos, muy precisas, y se crean también nuevas herramientas bajo ese modelo de Ptolomeo. Entonces, uno de los interlocutores importantes es Ptolomeo, que es uno de los grandes sabios de la antigüedad, muy importante. El otro gran referente es Aristóteles, y lo importante es que, como les decía ahorita, si la astronomía solo se interesaba por calcular posiciones sin preguntarse cómo era el mundo, si los planetas en realidad sí estaban ahí, a esa distancia que decían los cálculos, la cosmología, que hacía parte de la física según Aristóteles, sí se preguntaba por el orden en realidad de los planetas, y Aristóteles, para que nos hagamos una idea de lo lejos que estaba de lo que pensamos ahora, decía, por ejemplo, que las matemáticas no servían para explicar el mundo, no tenían relación y no servían para explicar, por ejemplo, los fenómenos naturales. Copérnico entonces discute con ellos dos porque en parte lo que trata de hacer es un modelo matemático, pero que sí dé cuenta de cómo es el mundo. Es decir, y ahí nace una de las ideas más importantes de la temprana ciencia moderna y que es muy importante para nosotros, y es la idea según la cual las matemáticas sí nos sirven para explicar el mundo y para explicarlo de manera precisa, de manera concreta, y para poder predecir la ocurrencia de fenómenos naturales. Esos son como los dos grandes nombres. Y probablemente la idea del heliocentrismo le viene, como mencionábamos ahorita, de esas tradiciones renacentistas que Copérnico encuentra en Italia, en Bolonia, que son de origen incluso anteriores a Aristóteles y Ptolomeo, y sostienen, a partir de discusiones que nosotros llamaríamos míticas, fabuladas, la centralidad del Sol. Duyan, y en el tema de la iglesia, en ese momento sé que eran un poco opresivos con el tema científico. ¿Qué tan fácil fue para Copérnico la investigación, o era muy perseguido por la iglesia incluso para llegar a ser censurado? Uno de los mitos que uno encuentra, sobre todo en escritos divulgativos muy generales sobre las grandes figuras de la ciencia o de la revolución científica en este caso, afirmo, por ejemplo, que Copérnico sí tuvo problemas en relación con la iglesia y con el dogma pues cristiano. Sin embargo, esa afirmación hay que matizarla. Primero, porque Copérnico fue un canónico, estudió derecho canónico, trabajaba para la parroquia de su tío Lucas. En segundo lugar, como uno puede apreciar en el prefacio del de Revolución. ¿Lo tenés ahí? Sí, está acá. Es ¿Este sobre qué trata, por ejemplo? Esa es la obra principal de Copérnico. Ese es el de Revolución, donde ofrece su teoría heliocéntrica, la demostración de los movimientos planetarios. En este prefacio, que entre otras cosas está dedicado justamente al Papa Pablo III, Copérnico, o más bien se puede apreciar ahí cómo la Iglesia Católica apoyaba
los desarrollos investigativos de la época. Sergio, ¿qué cosas tenemos hoy tecnológicas que ustedes digan, sin lo que hizo Copérnico eso no sería posible? ¿Para qué nos sirvió a los hombres del siglo XX, XXI tener a un gran pensador en el Renacimiento como este? Bueno, hay varios aspectos que son importantes. Uno no puede hablar, no hay algo, digamos, directamente, pero sí hay una transformación y Copérnico sirve precisamente, y aunque se pueda discutir, yo creo que es un punto de partida y un referente importante precisamente para pensarnos de manera distinta. Por un lado, por la potencia, digamos, de las matemáticas eran muy distintas de lo que conocemos ahora y eran principalmente igual geometría. De difíciles, pues yo creo, eso es igual de difícil. No existía la álgebra de Baldor, desde que no exista Claro, eso. y fíjate, por ejemplo, el álgebra aparece en la escena europea y por tanto a nosotros un siglo después. Entonces la geometría era, digamos, dominante, pero era compleja, por supuesto. A nosotros nos parecería obsoleta cuando la miramos, pero hay una idea muy potente en Copérnico, y es que las matemáticas tienen la capacidad de explicar un mundo que es armónico y ordenado. Y en el fondo yo creo que todos pensamos que en el mundo hay orden o hay algo que podemos, digamos, descubrir y organizar y explicar matemáticamente. Y lo otro que es muy importante es que con ese cambio Copérnico hace de las matemáticas, que eran un campo marginal en el desarrollo, un campo central de discusión. Al decir, las matemáticas pueden explicar los orbes, un siglo después estamos diciendo, o está diciendo Newton, pues sirven para explicar el movimiento de los cuerpos, los orbes, los planetas, los cometas, y abren un campo inmenso de desarrollo, digamos, un par de siglos después. En ese sentido, digamos, en Copérnico hay una idea importante, y es retomar las matemáticas como una explicación del mundo. Eso no quiere decir que él explicara el mundo enteramente matemáticamente de manera satisfactoria, pero sí abre la puerta para los debates que posteriormente heredaremos y que hacen que, por ejemplo, hoy sea importante estudiar matemáticas y las universidades tengan institutos, departamentos de matemáticas y estén como en el centro de muchos digamos, de los problemas científicos. Dubian, tenés otro libro ahí, contanos qué es lo que trae ese otro texto que tenés. Sí, este librito es una compilación de varios manuscritos copernicanos. Sí. Y en él está incluido un manuscrito en latín que Copérnico divulgó en 1707 a los círculos académicos de la Iglesia, e incluso se dice que también llegó en efecto a manos de los protestantes también, que Lutero lo tuvo en sus manos incluso. Este manuscrito, que se conoce como el Commentariolus, fue, digamos, la primera exposición de su teoría heliocéntrica, que luego sería pues modificada, tendría algunos ajustes en la obra posterior, en el de Revolutionibus. ¿Qué le quedó faltando a Copérnico, Sergio? Generalmente uno se encuentra que estos personajes en el momento, en los últimos años de su vida, tenían por ahí un borradorcito con una idea que se estaba empezando a desarrollar. ¿Se conoce algo? ¿Copérnico estaba trabajando en algo que no alcanzó a hacer? Ese es un problema muy interesante porque Copérnico es muy misterioso. De hecho, solo conservamos dos obras, una publicada, pero una publicada que él no corrigió. Y este pequeño comentario que circuló solamente como manuscrito. De hecho, no teníamos el manuscrito del De Revolutionibus y solamente se encuentra en el siglo XIX, es decir, 3 siglos después, o casi 4 siglos después de que la obra fuera ampliamente ya ni siquiera leída, sino que ya había causado un impacto y la obra misma ya no era de mucho interés en sí misma. Aparece el manuscrito y hay unas pequeñas variaciones en relación con la obra publicada. Entonces es un personaje del que sabemos muy poco desde el punto de vista de la vida y podemos considerar probablemente el de Revolutionibus como la obra en la que trabajó toda su vida. Es decir, constantemente, durante mucho tiempo que revisó. Y si me preguntas qué le hubiera faltado, probablemente le hubiera faltado discutirla un poco más con personajes que en la época estaban interesados. Aunque él tenía algunos círculos de correspondencia, eran muy pocos en realidad. Y se trata entonces como de esos personajes que por eso probablemente se prestan bastante como a ser como mitológicos, ¿no? Como el inicio, el padre, porque en realidad sabemos muy poco de él y de otras obras que tuviera. Dubian, ¿y qué es lo que a usted les genera tanta pasión para hablar así de Copérnico, tan apasionados y venir obviamente al programa invitados precisamente para desarrollar el tema? Pues en lo personal, 2 cosas. En primer lugar, pues mi interés por la historia de la ciencia.
y en segundo lugar porque mi formación académica, pues la que estoy llevando a cabo en estos momentos, es historia de la ciencia. Okay. Sergio, ¿y a vos qué te apasiona tanto de Copérnico? Bueno, hay un asunto interesante y es precisamente como intentar encontrar, claro, la ciencia desempeña un papel como muy importante en la vida actual, pero un aspecto que a mí me resulta interesante es tratar de verla como resultado de la historia de personas concretas, con limitaciones, digamos, de seres humanos de carne y hueso, que piensan, que producen y que en muchos aspectos podríamos pensar que se parecen a nosotros. Nosotros tendemos a pensar que Newton o Copérnico o Galileo eran personajes extraños, como si no fueran humanos, y lo interesante de estudiar historia de la ciencia es que nos permite entender como la naturaleza de la ciencia que es hecha por seres humanos y verla históricamente, y eso también estimula como la creatividad, como a entender también que somos responsables de la ciencia porque es algo que hacemos nosotros, los seres humanos. Maravilloso, ahí le dejamos un muy buen personaje. Si usted conoce poco de este señor Copérnico, ahí le presentamos un par de apasionados que ojalá lo hayan contagiado a ustedes también para que conozcan más de él. Sergio, Dudan, mil gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Si usted de aquellas personas que ha viajado por carretera se ha dado cuenta que muchos de los camiones tienen detrás, en sus planchas, unos contenedores. ¿Sabe usted qué pasa con ellos luego que le saquen la mercancía? Pues eso precisamente nos preguntamos con nuestro equipo de Cosas Locas y el resultado se lo mostramos aquí en versión beta. Estos patios de contenedores de Colombia de la sucursal de Medellín, que es una empresa nacional que tiene depósitos de contenedores vacíos. Estas cajas se crearon como después de la Segunda Guerra Mundial porque se necesitaba unitarizar la carga. O sea, antes los buques de transporte de carga internacional se cargaban bulto a bulto, hombro a hombro. Se perdían las partes, entonces se necesitaba hacer una sola cosa. Empezaron a hacer otras formas hasta llegar a unas cajas que eran unas cajas metálicas de 10 pies, o sea, de la cuarta parte de un contenedor de estos. ¿Qué hacemos nosotros? Guardar estas cajas para poderlas tener disponibles para esos exportadores antioqueños que necesitan de estas cajas para poder llevar su mercancía a los puertos. Todo lo que está aquí está vacío. Entonces, digamos, el productor de ropa hace su ropa en donde la haga, viene por su caja vacía, la lleva a su depósito y llena su caja, estas cajas, con toda su ropa. Ya no tiene que mandar pantalón por pantalón o bultos de pantalón, sino que eso todo va lleno dentro de una caja de estas, llena eso, lo suben a un vehículo, va y lleva eso hasta el puerto. Y ya como una sola unidad de carga y no ponerse a contar jean por jean, sino cuánto va de pantalones o de ropa, en el caso de o galletas o papeles o bueno, lo que pueda hacer. Hay sin número de contenedores. Hay contenedores que transportan derivados del petróleo y tienen que tener una temperatura cálida. Pero la gran mayoría de los contenedores son los contenedores de carga seca que se ajustan a casi todas las mercancías. El contenedor me da un número ISO, que es este numerito, que significa que el contenedor es 40 High Cube, ese G1 significa que es carga seca. Si yo viera un 45 R1, seguramente es un contenedor refrigerado. De contenedor. En la puerta de los contenedores tenemos una parte que también es importante, que son estos empaques, son la parte plástica, y lo que hace es que pues aun cuando son dos puertas de metal y yo las pusiera juntas, pues me entraría agua o luz. Entonces la función de esos empaques plásticos es que cumple esa función de hermeticidad. En el gremio se llama que el contenedor sea estanco. Los contenedores tienen estos anillos que tiene allá arriba, que la función es sujetar la carga, que ponen ahí para poder asegurar la carga, para que la carga no esté en movimiento, porque pues imagínense en un camión o en el barco pues tiene un vaivén y pues ese golpeteo haría que la carga se dañara. Cada vez en los mercados internacionales son más especializados.
Entonces cada país se está haciendo fuerte en lo que produce y está dejando de producir lo que no está fuerte produciendo y más bien lo compra. Entonces cada parte, cada país por su región hace lo que mejor hace y lo vende al resto del país, hace un intercambio de productos. Y para ese intercambio de productos pues es importante el transporte. Entonces la vida del contenedor depende de ese transporte. Siempre que haya necesidad de transporte y un transporte unitarizado, es importante el contenedor. ¿Por qué me estás mirando con esa cara? Ya sabes que te voy a preguntar. No, no ¿cierto? tengo otra cara para mirarte. La verdad, mi cara siempre se ilumina cuando te veo. ¿Cuándo llega tu Apple Watch? En junio, espero. ¿Y tú has pensado alguna vez qué pasaría si un día de repente tú así a medianoche dormido mandas la mano a tu mesa de noche y tumbas por accidente tu Apple Watch? Son Con la cosas que- sola cara que hizo ya. No, son cosas que prefiero no pensar por el cambio del dólar, por el tiempo que he esperado por el reloj. Pero no, ideas tan fatalistas como esas, prefiero omitirlas de mis sueños y de mis pensamientos diarios. Pues porque alguien por Sebastián ya lo pensó e incluso hizo el ejercicio. ¿Qué pasa si su Apple Watch se cae? Se lo contamos después de esta pausa. Esa es la frase. La gente muy ocupada también está perdiendo el tiempo. Una frase de nuestra tuitera Manizalita, @animesa. Mucha gente alrededor del mundo está esperando que en los próximos días llegue su Apple Watch. Eso sí, si logró poder comprarlo en el primer lanzamiento que hicieron los señores de Apple, y nosotros no tenemos que ir muy lejos para tener a alguien que está esperando su envío con loca pasión y ansiedad. No yo soy de estás los que durmiendo, estoy, ¿cierto? No, sí estoy durmiendo, obviamente. No estoy durmiendo cuando me lleguen los recibos de la tarjeta de crédito, pero el resto estoy durmiendo perfectamente. Sí estoy esperando con muchas ganas el Apple Watch. Hay muchas aplicaciones que están saliendo. Algunas me parecen muy bacanas, en especial las de las aerolíneas. Me parece muy bacano no tener que usar el celular, ni siquiera imprimir nada, sino con el reloj. Y otras cosas pues que he venido leyendo por ahí que me parecen muy bacanas del reloj. ¿Por qué? Todo eso suena muy lindo y muy romántico y nos encanta ese Te enamora, romance te que enamora. tiene Sebastián con su Suena muy romántico, ¿te reloj. enamora? No, no me enamora, pero me parece muy bien que estés enamorado de tu Apple Watch y que esperes con loca pasión que llegue. Eso sí, Sebastián, yo insisto, tenga cuidado con que se le caiga. ¿Qué pasa? Si su Apple Watch se cae, pues en YouTube hay un blogger que se dedica precisamente a probar qué tan resistentes terminan siendo los nuevos gadgets. Esta vez le dio Sebas por probar qué pasaría si el Apple Watch se cae, y en 2 intentos que realizó, realmente uno fue un poquito acertado y el segundo no tanto. Momento. La Asociación Nacional de Televisión nos pide informarle a la audiencia que el contenido que verá a continuación es material sensible para los menores y mayores de edad. Se recomienda la compañía de un adulto. Estas imágenes prometen herir susceptibilidades, en especial... En ese a la primer gente que le intento, encantan Sebas, los Apple Watch. pasó lo que yo creo que todo el que tenga un Apple Watch hubiera querido que pasara, y es que rebotó en la pulsera y eso hizo que realmente no pasaba nada. Pero como esa no era la intención precisamente de este blogger, decidió hacer una segunda prueba en la que se cercioró que la pantalla fuera la que recibiera el impacto contra el suelo directa y frontalmente, cayendo en una altura aproximada de 1,5 metros y sin aplicar ningún tipo de fuerza extra, como si simplemente se le resbalase a uno y se le cayera. Lo que pasó, pues evidentemente el cristal delantero terminó con un montón de grietas, y la conclusión más simple a la que llegó este blogger es que la resistencia del producto es más bien escasa, y sobre todo pensando en el alto costo que este tiene. Pero sabes que es poco probable que se te caiga pues el reloj. Es mucho más fácil que vos le pegues contra algo. También puede Aunque ese pasar. test ya lo hicieron y se dieron cuenta que con un lapicero no pasaba nada, que con algunos de los elementos, por ejemplo una lija
muy suave y no pasaba nada, que era lo que normalmente uno lo utilizaba en el día, pero ya cuando iban poniendo lijas de mayor grosor, ahí sí se veía afectado el Apple Watch. Lo que se recomienda especialmente si usted tiene este dispositivo, no lo moje después de exponerlo mucho rato al sol, porque las juntas metálicas pueden llegar a expandirse y en ese momento puede filtrarse el agua al dispositivo. Si bien tiene resistencia al agua, dicen y recomiendan que no se sumerja durante mucho tiempo, aunque han hecho pruebas a más de 1 metro de profundidad y durante más de 1 hora de uso continuo bajo el agua y no ha sucedido nada. Es interesante, ¿no? Pues aunque todavía no llega al país, pues igual son algunas recomendaciones para el momento en que usted esté repitiendo este programa y ya tenga de pronto su Apple Watch en la mano. Sí, señor. Tenemos video ensayo aquí en versión beta, se lo mostramos a continuación. Came off, and here is the Apple Watch. propósito del Día de la Madre nos muestra Tatiana Guerra, una mujer brasilera que perdió la vista a los 17 años, pero que hoy, gracias a la impresión 3D, pudo tocar la ecografía de su bebé próximo a nacer. No siendo más, nosotros les deseamos a los que nos vean en repetición el fin de semana un feliz Día de la Madre. Si usted es madre, si usted es padre, pues desearle a su mamá un feliz Día de la Madre. Y ya, no es más, nos vemos el lunes con más actualidad y tecnología, 6 de la tarde, Canal 1, repetición a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y el fin de semana durante todo el día. Nos vemos, chau, chau.